Materias, el gobierno descartó por el momento extender el estado de excepción constitucional hacia la región de Los Ríos, aunque comprometió diversas medidas de seguridad debido a los recientes hechos de violencia registrados en la zona. Para profundizar en este tema nos acompaña el diputado independiente por la región de la Araucanía, Andrés Joanet. Diputado, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Nicolás? Aquí estamos con lluvia, mucha lluvia en el sur, en la Araucanía. Un poquito de viento, no tanto, un poquito de frío, pero bien Sí. acá. No ha parado de llover por Arropadito. allá, ¿eh? ¿Ah? No ha parado de llover. Sí, este año tenemos superávit, Sí. tenemos un grave problema, sí, yo lo hemos señalado, que lamentablemente la siembra va a estar muy mala este año, a propósito de la información que ustedes daban en la nota anterior, respecto a la inflación y respecto a los temas económicos. Tenemos un problema porque los pequeños y medianos agricultores pudieron sembrar poco o nada. Sí, claro. Nosotros en su momento, como bancada regional de la Araucanía, le señalamos al ministro de Agricultura que bajaran los insumos, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con salitre, ese tipo de cosas, pero no bajaron. Y tenemos un tremendo déficit de siembra, y más se siembra ahora ya es imposible, porque imagínate, en esta época ya no se siembra, además está todo ya saturado de agua, y por tanto ahí vamos a tener un grave problema, sobre todo para el mundo mapuche, costero, pequeños parceleros que vamos a tener una crisis en materia de insumos, pero también estas personas van a tener un déficit porque no van a poder vender sus productos. Ojo con eso. Sí, de todas maneras, un tema a tener muy en consideración, diputado, y otro también es el de la seguridad. De hecho, ustedes junto a otros parlamentarios estuvieron el día de ayer en el Palacio de la Moneda en reuniones con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y esto luego, o tras el balance y la reunión que hace con las policías, con el Estado Mayor Conjunto, también la ministra de Defensa, para evaluar el estado de excepción. Aquí hay dos informaciones. Primero, se va a solicitar nuevamente la prórroga en donde ya está el estado de excepción de emergencia en los puntos de la macrozona sur, pero se descarta por el momento extenderlo a la región de Los Ríos. Voy con el primero. ¿Qué le parece que nuevamente se solicite la prórroga al estado de excepción donde ya está establecido? Sí, efectivamente nosotros, la bancada regional de la Araucanía, nosotros tenemos una bancada transversal. Fuimos algunos representantes, algunos no pudieron ir porque tenían trabajo territorial. Estuvimos con el subsecretario, le planteamos el tema de Los Ríos porque de hecho el miércoles habíamos tenido un almuerzo con la ministra de Interior donde se sumó un diputado de Los Ríos solicitándole también a la ministra la posibilidad de la extensión. Yo creo que el gobierno debería evaluarlo y debería evaluarlo prontamente porque efectivamente esto ha crecido hacia Los Ríos, que además quiero decir que son las mismas personas, porque son las mismas personas que se trasladan de un lugar a otro. De hecho, en materia cuando uno ve las armas que se emplean, son armas que se están empleando en la Araucanía, en el Biobío, y son las mismas armas que se están empleando en Los Ríos. Por tanto, el delito se está moviendo, hay coordinación. Ese es el punto, diputado. Sí, lo que se ha dicho es que justamente por la medida de excepción, de estado de excepción de emergencia y la presencia de las fuerzas militares en distintas zonas, esto ha hecho que el delito se mueva y se mueva justamente hacia la región de Los Ríos, y ahí la preocupación también de autoridades de esa zona. Por eso yo creo pero perdón, me faltaba un detalle. Igual se le preguntó ayer al subsecretario Monsalve, vamos a ahondar en eso, dijo, van a haber medidas anteriores a llegar a esto de ampliar geográficamente el estado de excepción, pero de todas maneras él dijo lo siguiente, me acuerdo muchísimo de eso, que cerca del 90% de los hechos de violencia delictuales están enfocados donde está el estado de excepción y no en la región de Los Ríos por el momento. Sí, eso puede ser, pero nosotros tenemos que prevenir y yo creo que el gobierno también tiene que trabajar. Siento que objetivamente Manuel Monsalve, y eso es objetivo, y nadie puede decir lo contrario, ha estado trabajando en una política de seguridad. Naturalmente creemos que podría ser mejor, etcétera, podemos también ayudarlo. Quedamos en eso, a propósito, de tener una mesa de trabajo aquí un par de semanas para ver no solamente eso, sino otros temas como, por ejemplo, el plan de Buen Vivir, que ya se reconoció que el plan de Buen Vivir no tiene recursos extras, no hay recursos extras, sino es que hay que saber cómo gastarlos. Y tenemos un problema porque aquí en la región no se están gastando bien los recursos y eso es así, y nosotros queremos ayudar en eso. Eso es lo primero. Lo segundo, en materia de seguridad, nosotros le hemos planteado que hay que ser un poquito más proactivos. Hay que aprovechar este momento en que tenemos desplegados a los militares para que avance la fiscalía, avance la policía de investigaciones, avance Carabineros en las pesquisas de estos grupos. Pero también hay que ser súper claro y hay que empezar a tener una política contra estos grupos asistémicos, terroristas, llámesele como se quiera, que hoy día
además se adjudican estos hechos y por tanto hay que empezar a estudiar efectivamente medidas y recursos contra estos grupos, porque no pueden andar impunes diciendo, miren, nosotros hemos hecho esto y estos atentados y no les pase nada. Yo creo que ya llegó un momento en el fondo que también el gobierno tiene que ponerse más duro en eso. Y por tanto, por eso digo, respecto a los ríos, yo creo que tenemos que avanzar un poco más de lo que hoy día se está planteando, porque para no lamentar en el fondo que tengamos más hechos de violencia, porque por Dios, Lanco, Mafil, el otro día, claro. 15 máquinas que se dedican al trabajo de camino. Entonces, es una cuestión muy dura, ¿no?, que está ocurriendo hoy día en los ríos. Sí, de todas maneras, a su juicio, diputado, se debería haber también planteado y más que nada, porque si se extiende, entiendo que ya tendría que ser por parte del Ejecutivo directamente, no pasar por el Congreso Nacional, porque me imagino que es otra zona geográfica, por lo cual tiene una situación distinta. ¿Se debería haber decretado el estado de excepción de emergencia en los ríos o en distintos puntos de los ríos? Sí, yo creo que sí. Yo en un primer momento dije, mire, creo que no sé, hay que estudiarlo, pero hoy día sí creo que sí, es una cosa. Pero además, yo siento que hay descoordinaciones en el gobierno y se lo hemos dicho al subsecretario en muy buena ley, porque estamos trabajando, tenemos mesas de trabajo. Lo que ocurrió el día miércoles en el Congreso fue una descoordinación tremenda, porque lo que habíamos conversado el día martes con la ministra de Interior en el almuerzo que tuvimos todos los diputados de la Araucanía, del Biobío algunos, y este diputado de Los Ríos que se sumó, Berger, es que nosotros íbamos a aprobar el veto para el proyecto de infraestructura crítica. De hecho, yo lo voté a favor. Ya nosotros lo íbamos a aprobar, siempre y cuando se mantuviera el estado de excepción, porque, ojo, el proyecto de infraestructura crítica cuida cosas, caminos, telecomunicaciones, la electricidad, el agua, pero el estado de excepción cuida personas, y por tanto ambos se complementaban en la situación dramática que hoy día está al sur de Chile. Sin embargo, ahí lo que se transmitió, y lo transmitió el ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, es que solamente el proyecto de infraestructura crítica iba a superar al estado de excepción. Y ahí era uno u otro. Ahí se cayó todo. Al final era uno u otro, que es la crítica que ha hecho la oposición, que votó en contra, de hecho, en la Cámara Baja, este veto sustitutivo. Pero hay un punto también, ya. Y ahí el gobierno tiene que sacar una elección. 15 votos del gobierno, de los partidarios del gobierno, votaron o se abstuvieron o votaron en contra. Y por otra parte, si uno ve también de las personas varios de los que participan en el gobierno no estaban en la sala. Por tanto, el gobierno también tiene que hacer una mea culpa y tiene que hacer un mejor trabajo parlamentario, prelegislativo. Yo lo voté a favor, pues yo creo que efectivamente tenemos que tener un proyecto de infraestructura crítica, pero tienen que complementarse. Y ahí estamos haciendo un trabajo no muy fino, ¿ya? O sea, hoy día hay varias partes que tenemos que afinar. Yo creo que hay en general, hoy día, en todo el país, y ya se entiende distinta la Araucanía, ya no es el tema del conflicto indígena, y se trataba de hacer una cuestión muy romántica, porque efectivamente tenemos un problema de tensión intercultural, lo tenemos acá un problema. Ese es un camino, pero tenemos un tema de seguridad, que además en todo el país, pero el tema de seguridad es grave acá. O sea, hoy día tenemos un tema muy grave que yo quiero invitar, entre paréntesis, al Instituto de Derechos Humanos, que empieza a hacer su trabajo, sobre todo aquí, en el Biobío, en los ríos. Tenemos un problema de desplazamiento de población. Así como ocurre en los países que la gente se desplaza porque no puede vivir en su lugar, hoy día tenemos un problema grave de gente que abandonó sus casas, que se tuvo que ir corriendo y arrancando, gente modesta, gente que tiene 3 hectáreas, 4 hectáreas, que dejaron sus pollos, me han dicho, dejaron sus chanchitos, dejaron su huerta, su jardín que habían construido con años. Hoy día tenemos un problema grave y ahí el Instituto de Derechos Humanos no está llegando, porque llegan unos lados. Y el gobierno también tiene que ayudar a que esa gente no se resigne a dejar su tierra, porque deja su terruño, donde vivió su padre, su abuelo, su bisabuelo, incluso el mundo mapuche, sino que tenemos que nosotros trabajar para que esa gente vuelva a habitar nuestra región, porque hoy día esos lugares están tomados por todos estos grupos terroristas, antisociales, en fin, de delincuentes, narcotraficantes, y nosotros ahí estamos dando una pelea, pero creo que tenemos que ser un poquito más duro, más fuerte, complementarnos más, y el gobierno tiene que hacer un poquito también, ir un poco más allá, y no quedarnos solamente con estas medidas de estado de excepción y otras cosas. Sí, sobre ese punto, diputado, ¿cómo ve usted lo que va a suceder? Bueno, se va a conversar nuevamente en el Congreso para extender donde ya está el estado de excepción de emergencia, para solicitar y aprobar eventualmente esta nueva prórroga, pero muchos dicen esto se va eternizando y también desde el oficialismo ya se empiezan a ver que hay votos que no podría contar próximamente el gobierno. De hecho, por eso también estaba la importancia desde el oficialismo para que se aprobara
el proyecto de infraestructura crítica que finalmente no se aprueba el veto. ¿Cómo lo ve usted? ¿Se empieza a complicar la cancha, digamos, para esta discusión legislativa que tiene, por supuesto, un componente de seguridad, evidentemente? Bueno, yo invito a mis colegas, los parlamentarios que se supone apoyan al gobierno, fundamentalmente los de Apruebo Dignidad, en fin, del Frente Amplio, a que gobiernen. La ciudadanía les dijo que fueran a gobernar. Que gobiernen. Pues gobernar es que tienen que garantizar la seguridad a la población. El primer derecho que tenemos nosotros, que tienen los ciudadanos, es que les garanticen la seguridad. Y nos está garantizando la seguridad, no solo en la Araucanía, sino en todo el país. Tenemos un problema gravísimo. Y de hecho, estamos invitados al día, o sea, citados, ¿no? El día viernes tenemos que aprobar, yo espero, el estado de excepción, ojalá con una buena votación. Vamos a ir, nosotros vamos a estar acá trabajando, quiero decirle, el día lunes vamos a estar la Comisión de Seguridad Ciudadana en Antofagasta por toda la crisis migratoria, y el día miércoles y jueves vamos a estar en la Araucanía y vamos a estar en distintas partes de la Araucanía, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, viendo estos temas también, los temas de seguridad. Nos vamos a reunir con mucha gente y vamos a estar en varias partes. Y por eso vamos a ir el día viernes a votar. Yo le agradezco al presidente de la Cámara que dejara justamente la votación el día viernes para que nosotros hagamos nuestro trabajo acá. Pero yo por en ese mismo sentido, en que nosotros estamos comprometidos con el tema de la seguridad, porque tenemos una grave crisis y catástrofe en materia de seguridad, que a los parlamentarios del Frente Amplio que empiecen a gobernar y que empiecen a apoyar a su gobierno. Porque en algunas cosas lo apoyan, pero en estos temas que son fundamentales no lo apoyan y tienen que hacerlo. Porque el tema de la seguridad no es un tema ideológico, que entiendan. El tema de la seguridad es fundamental en materia de la dignidad de la persona humana. Y hoy día nosotros tenemos un grave problema en todo el país en materia de seguridad y hay sectores que parece que atornillan al revés y eso es objetivo. Y por tanto, en este sentido, el gobierno creo que se equivocó porque trató de meter, como usted me pregunta, Nicolás, trató de meter el proyecto de infraestructura crítico y este veto como para superar al estado de excepción. Pero no estaban metiendo gato por liebre en el fondo. Y en el fondo, perdóname, que el chilenismo que le voy a decir, no decían chicha o chancho. No, nosotros queremos chicha y chancho, queremos los dos. Porque en el fondo queremos hoy día que tenemos un problema de seguridad, tenemos que tratar de, a la ciudadanía, a la gente, a las personas que están en el campo, darle las mayores garantías de seguridad. Y estos dos proyectos se complementaban. Por eso vamos a seguir luchando para sacar el proyecto de infraestructura crítica, pero sin sacar o dejar al lado el proyecto de estado de excepción. Que además, imagínense lo que va a ocurrir. Si se llegase a aprobar la Constitución al día siguiente, nosotros ya no vamos a tener estado de excepción. Y por eso que... No, pero hay un tiempo de implementación, pues, diputado, si se llegara a ¿Cómo? aprobar la propuesta. ¿Cómo? Hay un tiempo de implementación. Sí, pero es ley al día siguiente. Pero por eso le digo, esas son las cosas que también tenemos que discutir, ¿no? Que son temas de fondo. Sí. Porque el tema de seguridad tenemos que ponernos de acuerdo también en una carta y quien tiene que liderar eso es el gobierno, sin lugar a dudas. Diputado Andrés Llaunet, muchísimas gracias por la gentileza, estos minutos y esta conversación. Que le vaya muy bien. Gracias, Nicolás, a usted. Hasta luego, gracias. Chao.